Hola, vamos a hacer el comentario de este texto que tenemos en pantalla, que lo firma Luz Sánchez Mellado y fue publicado en El País el 30 de enero de 2020. Lo primero que hemos hecho con este texto es hacer una lectura comprensiva a fondo, donde hemos podido ver las ideas fundamentales que nos han permitido hacer un resumen y captar cuál es el tema y la estructura del texto. Ahora lo que vamos a hacer es analizar qué características tiene este texto y, como siempre, vamos a empezar con la pragmática. ¿Por qué empezamos con la pragmática? Porque cuando leemos el texto nos podemos percatar de qué intención tenía el autor al escribir el artículo. Realmente el autor, cuando ha escrito este texto, su intención era dar su punto de vista acerca de los analfabetos digitales y cómo habría que actuar con ellos. Por lo tanto, lo que percibimos es una clara función expresiva del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que si uno tiene esta intención y fabrica un texto para cumplir con esta intención, lo normal es que el texto responda a unas características que plasmen esta intención. Esas características, una de ellas, por ejemplo, va a ser la subjetividad. La subjetividad, ¿vale?, es una de las características de este texto y eso tiene reflejo en algunas características, digamos, morfológicas que podemos percibir. Pero lo importante no solamente es percibirlas, sino razonar por qué tiene esas características. Y lo que vemos es que la subjetividad tiene rastro en determinados elementos, como podríamos ver, por ejemplo, en el uso de algunos determinantes, como ese mi de mi abuela al comienzo del texto. También podemos ver las apelaciones que puede realizar el autor a su abuela, ese te estoy viendo, como te gustaba, ¿vale? Lo que vemos es una presencia constante del autor en el texto y lo podemos ver también en distintos incluso verbos de opinión, como no añoro o pienso, ¿vale? En algunas cosas incluso directamente el autor dice, yo que los banqueros pensaban en esos. Ese yo, esa presencia constante del autor, nos permite ver esa subjetividad de la que estamos hablando. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues que la intención del autor no solamente es escribir un texto, sino además divulgarlo. Hay una intención divulgativa, ¿vale? La idea es crear un tema bastante general, o sea, hay una generalización del tema. Claro, porque si yo quiero hacer una cuestión de manera divulgativa, lo que voy a querer es que el tema es que sea general. ¿Y eso cómo se refleja en el texto? La utilización, voy a marcar con otro color, de alguna expresión como puede ser esta sobre todo. Cuando veo a tantos ancianos. O sea, es algo que veo yo, pero que son muchos. ¿Vale? Incluso en el AVE hay lleno de ancianos. O sea, lo que está diciendo es que esta situación es general. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta intención divulgativa es lo que está haciendo es generalizar un tema y es un tema que tiene una cualidad, que es un tema entrañable, porque es el tema de nuestros mayores, de nuestros abuelos. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar el uso de un lenguaje coloquial. Claro, no es que tenga un lenguaje coloquial porque sí, sino porque lo que está logrando es crear una atmósfera entrañable, ese ay Gavina, te estoy viendo, ese zocata, mi yaya no pudo, no supo, etc. Podemos ver algún ejemplo más, esta incorrección de ailos que vemos ahí abajo, ¿vale? Como podemos ver, el uso del lenguaje es coloquial, pero no por capricho, sino porque crea esa atmósfera entrañable que responde al tema que ha elegido el autor para este texto. ¿Qué más podemos ver? Bueno, dado que quiere expresar su opinión, y lo hemos visto en la subjetividad, y quiere generalizarlo, hemos visto la intención divulgativa, lo que quiere también la autora, considero, es al publicar este texto, es que quede bien, es que llame la atención, es que esté bien escrito, es que juegue con las palabras. Es decir, realmente creo que hay una voluntad de estilo que puede tener su reflejo en el texto y que podemos demostrar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la polisemia de esta palabra, de la palabra digital. En este primer caso, ¿vale?, nos llama a una firma digital, una firma con el dedo. En este segundo caso, que lo vemos aquí abajo, digital, tiene que ver con dígito y que tiene que ver con lo informático, con lo electrónico, con lo moderno.
esa polisemia no es casual, esa polisemia es claramente buscada. De hecho, antes de inventarse, lo que está diciendo es que hay una firma digital moderna y antes de esa firma ya mi abuela firmaba con el dedo, que también la podríamos decir que es digital. Es decir, que hay una polisemia muy intencionada que podríamos decir que tiene una voluntad de estilo. También podemos ver voluntad de estilo en la construcción del lenguaje, en el uso de paralelismos. Por ejemplo, este no pudo, no supo o no quiso alfabetizarse de adulta, lo que vemos es que responde a ese triple esquema de verbos, lo vemos antes por razón de su sexo, de su cuna y de su tiempo. Es decir, lo que estamos viendo, ese paralelismo, es que ese tipo de manera de escribir no le sale así porque sí, sino que está buscado. Y lo que está haciendo es una voluntad de estilo, ¿vale? ¿Qué otras cosas podríamos comentar? Podríamos comentar sus características textuales, ¿vale? Este texto tiene coherencia, ¿vale? ¿Por qué podemos decir que tiene coherencia? Bueno, porque tal y como hemos hecho al leerlo de manera comprensiva, el texto se agrupa en torno a un tema que serían los analfabetos digitales. Primero nos hablan de un analfabetismo y luego realmente el objetivo es plantear otro analfabetismo moderno que está viendo la autora en la sociedad, ¿vale? Los analfabetos o los analfabetos digitales en realidad, porque es a donde nos quiere llevar su atención. O sea que eso significa que hay una coherencia temática. Hay una coherencia estructural. ¿Por qué? Bueno, pues porque este texto tiene como dos partes, ¿vale? Hay una primera parte, que sería este primer párrafo, ¿vale? Donde la autora nos dice, voy a cambiar de color, ¿vale? No sé si el verde se verá bien. Describo, ¿vale? La autora nos está diciendo, hasta aquí solamente estoy contando una parte de la historia. Por lo tanto, el primer párrafo es expositivo. ¿Eso qué significa? Que en este segundo párrafo, y por eso hay un salto y por eso hay un cambio de párrafo, porque hay un cambio. ¿Qué hay un cambio? En la intención. En este segundo párrafo lo que vemos es una construcción muchísimo más argumentativa. De hecho, yo que los banqueros pensaba en ellos, claramente es la tesis de la autora. La autora está defendiendo que los bancos deben pensar en los analfabetos digitales. Esa es su tesis. Y por lo tanto, hay un segundo párrafo que es argumentativo. Por lo tanto, hay un orden en el texto, por lo tanto hay una coherencia estructural. Por supuesto también hay una coherencia local, dado que nada se lleva la contraria, y esto me lleva, voy a hacer un salto, ahora debería hablar de la cohesión, pero voy a hacer un salto. Esto me lleva a, cuando hablamos del tipo de texto, ¿vale? El tema lo hemos comentado antes, es un tema perdón, que es entrañable, de los ancianos, etc. Es un tema de carácter social. Es un texto que es expositivo argumentativo, porque hay una tesis, pero primero ha habido una exposición del tema. Y claramente es un artículo de opinión, ¿vale? Por lo que acabamos de comentar, ya vemos claramente el tipo de texto. En cuanto a la cohesión, decíamos, hay elementos de cohesión muy curiosos, ¿vale? Podemos decir que hay anáforas. Hay una que a mí me llama mucho la atención, que la hemos marcado antes, que es ailos, ¿vale? Hay esos mayores digitales sin problemas, ailos, ese los, que es muy llamativo en el texto, es una anáfora, pero también hay catáforas. Y una que llama mucho la atención es pero los otros, esta. Fijaos cómo es una catáfora, porque los otros inmediatamente lo detallan. O sea, nos está anticipando que hay otros, no nos han dicho el qué, y inmediatamente nos lo detallan. Por lo tanto, hemos hecho referencia a algo que no ha salido aún. Ahí tenemos el sentido catafórico de ese pronombre. También tenemos, y voy a cambiar de color para que podamos distinguirlo, tenemos también marcadores del discurso. Pero llama mucho la atención, ¿vale? Es un elemento donde pivota este segundo párrafo. Nos oponemos a lo que estaba contando hasta ahora el autor. Como podéis ver, hay coherencia, cohesión, hay adecuación, finalmente. ¿Por qué? Porque todo se ajusta a lo que estamos haciendo, que es un artículo de opinión en el diario El País, ¿vale? Por lo tanto,
tenemos todas las cualidades del texto que deberíamos esperar y hemos visto que hay muchas cualidades del texto que podemos comentar, por lo que tenemos mimbres para fabricar un buen comentario. Espero que haya sido de ayuda. Hasta luego.